Sí, sí. Yo estuve de buenas. No, a vos te la sacó Bronconeumología. bronconeumología, ¿cierto? Sí, bronconeumología era Q3. Y ya es Presenté Q1 el o paper. Q2. Y cuando lo devolví con cambios, había pasado a Q1. Entonces, Perfecto. me cayó de perlas. Sí, yo tengo ya una revisión pues de neumonía y ya la estoy sometiendo, pero me la devolvieron, me la devolvieron, hermano, en picadillos. No, es que publicar es un monumento a la frustración. Sí, sí, pero no, eso, la profe fue la que me dijo, de cada revisor usted aprende. Y yo le digo, Pero a odiarlos. pero sí, 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 aprendí, pero no. Ujú. Hay ya 350 participantes adentro. Sabes que hay más de 1000 inscritos, ¿no? Sí, en Curí. Joder, madre. Y Está creciendo. entonces, al final, no sabemos si intubamos o no intubamos. Esa era mi ¿Por qué duda. tanta gente, oye? ¿Por confusión o por pasión? Creo que Sí, por sí. confusión. Doctora China, a mí no me han llamado de México. ¿Será que abortaron? No, no, para nada. Y Carmelo está ahí. Carmelo, ¿a ti te llamaron? Yo envié las Carmelo, no se te escucha. conferencias. No es que tiene el micrófono cerrado porque solamente estamos abiertos tú, José y yo. Listo, son las 7:30. Listo. Ya me llamaron, ya yo grabé Ah, qué bueno. ayer. Pero Los deben boletos, llamarte entonces. Sí. José, son las 7:30. ¿Les parece si Bueno, comenzamos? no, cuando me digas, Alejo. Doctor, adelante. Muy buenas noches para los conferencistas, muy buenas noches a los asistentes y bienvenidos al webinar AMSI número 26 de intubar versus no intubar. Entonces, las buenas noches al presidente de la AMSI, el doctor José Luis Achini Mendoza. Gracias, Alejo. Muy buenas noches. Reciban en nombre de la ANSI pues un cariñoso saludo a toda esta gran audiencia, pero qué gran audiencia. Igualmente mi afecto y gratitud a Marco González, a Manuel Garay, a Gustavo, a Guillermo Ortiz, Carmelo Dueñas, Leopoldo, por aceptar esta nueva invitación. Y les invitaré nuevamente. Una audiencia numerosa y de alto nivel, ¿no? Con excelentes profesores y que es un tema apasionante, con un conocimiento, una práctica y una evidencia que se está construyendo. Así que pinta que va a ser una experiencia enriquecedora y de gran valor práctico. Este es nuestro webinar 26. El primer webinar fue el 12 de febrero y Carmelo Dueñas nos acompañó con el doctor Diego Viasus. Una cosa muy curiosa es que la asistencia ha sido en promedio 200, 250, pero cada vez que hablamos de ventilación mecánica, esto se va más allá de 500, ¿no? Y esto, ¿será que tiene alguna explicación a qué obedece? Por ahí el día de mañana Alejo les va a enviar por Google Form un cuestionario para que nos den la respuesta, pero que tiene cuatro distractores, 4 alternativas. ¿A qué obedece? Tanta gente interesada en ventilación mecánica. A, el tema es siempre apasionante. B, en COVID-19 el tema es complicado, confuso. C, vengo a ratificar lo que hago en la práctica. D, el cartel es muy bueno, pero el cartel de lo bueno, no el cartel de lo otro, que entre otras cosas ya nos llegó la información de la Fiscalía y de la Supersalud y no hay ningún cartel. Entonces me permito presentar al coordinador de esta sesión, que es el doctor Marco González, conocido por todos, es presidente de la ANSI, es internista e intensivista con una maestría en seguridad del paciente y gestión sanitaria, decano de la Escuela Ciencias de la Salud y director de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Tiene varios cargos más, pero hice el mini resumen. Mi querido Marco, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, doctor Achini. Un gusto saludarlo.
Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Gratitud para todos ellos estar a estas horas escuchando este temario que es bastante importante y es muy diciente porque realmente todos los días nos estamos enfrentando en pacientes COVID-19 con dificultad respiratoria o al menos con hipoxemia y no sabemos en qué momento debemos intubar o no los debemos intubar. De tal manera que hoy esperamos tener unas discusiones que nos aclaren estos conceptos y nos ayuden a manejar estos pacientes. Estamos acompañados de 4 ilustres especialistas que realmente tienen toda la experiencia y esto hace pensar que todas nuestras conferencias van a ser todo un éxito. Iniciamos con el profesor Guillermo Ortiz, conocido por todos, es internista, neumólogo, es intensivista, además es epidemiólogo clínico, es el jefe de la UCI Adultos del Hospital Santa Clara en Bogotá, es el director de la especialización de medicina interna, de neumología y de cuidado crítico de la Universidad del Bosque. Acaba de sustentar su tesis doctoral y posiblemente estamos al frente ya de un doctor. Bienvenido, Guillermo. Su conferencia, el esfuerzo respiratorio y la progresión del daño pulmonar en los pacientes con neumonía por COVID. Adelante, Guillermo. Marco, muchas gracias. En primer lugar, agradecerle a la doctora Chini por la invitación, a la AMSI, como siempre, muy cercana a nosotros y muy cercana a los colombianos que hacemos cuidado intensivo. Marco, es un placer estar con usted nuevamente después de tantos años que hemos compartido juntos. El concepto es bien interesante porque la lesión asociada a ventilación mecánica o la lesión inducida por ventilación mecánica se ha ampliado. Se ha ampliado no solamente a elementos asociados con el ventilador, sino a elementos asociados con el patrón respiratorio del paciente. Por eso lo he titulado Esfuerzo respiratorio y progresión del daño pulmonar en COVID, lo que se ha titulado como un anglicismo traducido como daño pulmonar autoinfligido. Vamos a referir un poco cómo el patrón respiratorio puede generar daño y además puede ser una manera de tomar decisiones de cuándo intubar al paciente, que es parte de la discusión que nos trae todos ahora. Simplemente para notar el tipo de pacientes que nos enfrentamos nosotros en cuidado intensivo, es una serie de tantos casos que hemos visto, de 138 pacientes, de los cuales 36 en UCI y 102 fuera de la UCI. Y vemos el tipo de paciente que nos enfrentamos, son pacientes mayores con grandes comorbilidades o pesos de la enfermedad, con una disfunción fisiológica importante, fíjense ustedes, cuya disfunción pulmonar es la más característica. Vemos en una FI2 una PAFI promedio de 136. Con esto nos enfrentamos a los métodos de administración de oxígeno, tantos invasivos como no invasivos. Y esa es nuestra discusión de hoy. Cómo detectar patrones que pueden generar daño en alternativas invasivas o no invasivas. Entonces, comenzaré un poco hablando de los conceptos biomecánicos en la amplificación del daño pulmonar y lo que hemos llamado en inglés strain y estrés, un poco para entender el patrón respiratorio y la influencia en estos dos conceptos. ¿Cuál es el escenario que tenemos? El escenario que tenemos un paciente con distrés respiratorio, independientemente que sea COVID o no COVID, con algunas peculiaridades de COVID, es por un lado tenemos una alteración microcirculatoria. Por otro lado tenemos un imbalance en la ventilación-perfusión que genera hipoxemia e hipercapnia. Y por otro lado tenemos un reto desde el punto de vista mecánico con alteración de la distensibilidad pulmonar e impacto en el gasto cardíaco, todo esto influyendo en el desarrollo de una lesión pulmonar aguda. Y el elemento fundamental y más complicado de manejar, la heterogeneidad del compromiso pulmonar. Este es el escenario práctico en el cual nos enfrentamos en un paciente, en este caso, con COVID. ¿Cuál es la respuesta?
desde el punto de vista mecánico, nos devolvemos a la ecuación del movimiento. Y tenemos que generar presiones suficientes para distender el pulmón, para mover el gas a través de la vía aérea, es decir, vencer elementos friccionales y tratar de mantener parte del pulmón abierto para impedir la apertura y colapso alveolar al final de cada expiración. Y por otro lado, evitar hacer daño. Entonces nos devolvemos a estos conceptos de estrés y strain. El estrés hace referencia a un aumento excesivo de la presión transpulmonar al final de la inspiración o una caída de esta presión transpulmonar al final de la expiración, lo cual generaría colapso y apertura alveolar repetitiva. Y el strain estaría dado por esta fórmula, que es el volumen sobre la capacidad residual funcional, habla más de la deformabilidad. Estos conceptos de strain y estrés están perfectamente relacionados. Miren ustedes cómo el estrés podría asociarse con barotrauma, es decir, daño asociado a presión, el strain a daño asociado por volumen, y ambos conceptos relacionados por la elastancia específica pulmonar, es decir, las características de distensibilidad del pulmón que ha sido abierto. Estos dos conceptos se relacionan, miren ustedes que a medida que el strain aumenta, el estrés a su vez lo hace, hasta llegar a un punto en cual la estructura pulmonar genera una limitante en la deformación y un aumento súbito de la presión transpulmonar al final de la inspiración, es decir, un aumento súbito del estrés. Entonces, por un lado tenemos una oferta para vencer presiones y fricción, y por otro lado nos enfrentamos a no hacer daño. Por otro lado, esta generación de respuestas mecánicas pueden acoplarse a respuestas bioquímicas e inflamatorias a través de la mecanotransducción, es decir, esta generación de estrés o strain puede generar una actividad inflamatoria intrapulmonar, luego sistémica, hacer decompartimentalización citoquímica y generar disfunción orgánica extrapulmonar. Tiene todo el sentido ventilar de manera protectora, tanto desde el punto de vista del paciente como desde el punto de vista del ventilador, para evitar la disfunción orgánica, que es la primera causa de muerte en estos pacientes. Entonces, ¿cómo un patrón respiratorio puede generar daño? Por una sencilla razón. Algunas veces las presiones están escondidas. Y lo que nosotros vemos no es necesariamente lo que está sucediendo en el pulmón. Usualmente, cuando vemos una curva presión-tiempo, vemos algunas características que nos permiten decomponer la ecuación del movimiento, es decir, un PIP para mantener el pulmón abierto, una presión de conducción para distender el pulmón y una presión pico y una generación de esta área bajo la curva que implicaría la generación de fricción. Pero normalmente, si el paciente tiene respiraciones espontáneas, esto no está sucediendo, porque algunas presiones pueden estar escondidas. Cuando vemos esta monitoría, en la cual vemos la actividad pleural a través de la evaluación de la presión esofágica, vemos como un esfuerzo inspiratorio marcado puede generar una presión transpulmonar exagerada sin que se refleje en las presiones registradas. Es decir, aquí hay una presión escondida en el cual hay una presión transpulmonar que puede generar barotrauma y que no puede ser detectada si no tenemos una idea de este descenso pleural a través de la variable subrogada de la presión esofágica. Mirándolos en los desenlaces en ventilación mecánica no invasiva, yo quiero hacer énfasis en dos elementos fundamentales del patrón respiratorio. Miren ustedes aquí una regresión logística del grupo francés que muestra factores de riesgo para fallar en la ventilación no invasiva, es decir, asociados con intubación. Y hablamos de la frecuencia respiratoria como patrón respiratorio y un aumento de los volúmenes corrientes. Este aumento de los volúmenes corrientes es 3 veces más frecuente en los pacientes que se intuban, es decir, falla la ventilación no invasiva. Es probable que este aumento de los volúmenes corrientes refleje presiones escondidas. Este trabajo recientemente publicado en el Blue Journal
nos contesta parcialmente esta pregunta por el grupo italiano del doctor Nava. Y es decir, se utiliza ventilación no invasiva, se instala un balón esofágico para medir presión transpulmonar y se analiza el comportamiento de los pacientes. Y miren ustedes, en algunos pacientes, grandes presiones transpulmonares con grandes swing pleurales, es decir, grandes esfuerzos inspiratorios, y en algunos pacientes un esfuerzo que no es muy marcado. Pero lo más interesante, cuando el esfuerzo, es decir, el delta de presión esofágica, no disminuyó en más de 10, es decir, disminuyó en menos de 10, hay un OR para fallar y para aumentar la profusión del infiltrado radiológico. Es decir, desde el punto de vista no invasivo, esos esfuerzos se traducen en deterioro clínico, deterioro radiológico y deterioro gasimétrico. Desde el punto de vista de ventilación mecánica, ya los trabajos de Yoshida han mostrado que estos movimientos diafragmáticos, cuando el pulmón pasa de un modelo líquido a un modelo sólido heterogéneo, estos swing pleurales que se observan aquí como descensos mayores de la presión, podrían generar presiones transpulmonares diferenciales que a través del efecto Pendeluf podrían generar sobredistensión de algunas áreas. Y vemos aquí cómo esta zona 4, los esfuerzos espontáneos se asocian con mayores volúmenes versus los esfuerzos controlados. Esto generaría también, a través de un swing pleural y un esfuerzo inspiratorio, que es reflejado por el descenso en la presión intrapleural o presión esofágica, grandes volúmenes y aumento de las presiones transpulmonares, que generan algo como esto, genera aumento del tamaño y una presión negativa intersticial que aumenta la transudación de líquido y generaría un daño pulmonar autoinfligido asociado a grandes esfuerzos respiratorios. Y este esfuerzo, pues genera un círculo vicioso en el cual se produce fuga capilar, edema, alteración gasimétrica y mecánica, aumento del drive y mayor CILI y mayor swing pleural, generando un daño pulmonar autoinfligido. Aspectos adicionales en este daño, el aspecto del miotrauma diafragmático, que también es importante, como los esfuerzos inspiratorios mayores pueden generar una lesión diafragmática que generaría debilidad y más ventilación prolongada. Y el otro elemento importante es cuántas veces en un minuto tenemos el patrón. Entonces, distendemos el pulmón, movemos el gas y lo mantenemos abierto, pero ¿cuántas veces por minuto? Y aquí es donde la frecuencia respiratoria, desde mi punto de vista, juega un papel fundamental en la evaluación de un patrón respiratorio que puede generar daño, y esto se resume en el famoso poder mecánico, que podemos discutir su utilidad o su practicidad al lado de la cama del paciente. Miren ustedes cómo la frecuencia respiratoria, está aquí, juega un impacto importante en el aumento del poder mecánico, y este poder mecánico, pues claramente se ha asociado con aumento de la mortalidad hospitalaria a medida que asciende. Podríamos discutir cuál es el peso específico de cada una de las variables que son incluidas en el poder mecánico. Y esto prolongado en el tiempo. Este es un artículo reciente del grupo canadiense, el cual miran los patrones en el tiempo, publicado tal vez hace un mes, y vemos cómo este exceso de la presión de conducción o del poder mecánico en el tiempo se asocia con un aumento de la mortalidad. Es decir, el tiempo, la frecuencia respiratoria y las características propias de cada respiración juegan un papel fundamental. ¿Y qué hacer? Pues yo creo que lo que se debe hacer en principio es mirar al paciente. Aquí tengo una escala que trata de inducir en pacientes en ventilación no invasiva la probabilidad de ser intubado. Y miren ustedes que las 4 elementos incluidos son elementos clínicos: frecuencia respiratoria y uso de músculos accesorios, dándole un punto a cada uno. Pero lo interesante es que miren cómo la frecuencia respiratoria guarda una relación estrecha con el uso de músculos y con el trabajo respiratorio. Es decir, la frecuencia respiratoria es un elemento fundamental, además del patrón respiratorio, en paciente con ventilación mecánica no invasiva o cánula de alto flujo, es decir, que no tenga un tubo endotraqueal. Y por otro lado, hay unos, digamos, estrategias novedosas al lado de la cama del paciente para tratar de evaluar la presión
transpulmonar o la presión de conducción dinámica transpulmonar, y es la presión de oclusión descrita por el grupo del profesor Brochard, y es hacer una oclusión de la vía aérea y mirar el descenso de la presión muscular, y a través de este descenso poder calcular, digamos, predecir la presión muscular y predecir la presión dinámica o la presión de conducción transpulmonar. Mencionan cómo los puntos de corte parecen ser de 3 a 15 para la presión muscular y de 16 a 17 para la driving pressure transpulmonar, tratando de evitar el daño y poder considerando algunos elementos terapéuticos para disminuir ese esfuerzo respiratorio. Lo que es importante entender es que un pulmón enfermo se puede enfermar. Es decir, hay encogimiento del pulmón de bebé. Si tenemos un gran poder, tenemos alteración del esqueleto pulmonar, pérdida de unidades, y esto asociado a un aumento de la carga genera aún más daño. Es decir, para finalizar, podemos comenzar con 5 o 6 lazos cargando 12 kilos. Si no cuidamos el pulmón previamente lesionado, a través de con este círculo vicioso de daño pulmonar autoinfligido, vamos a quedar con 3 lazos tratando de manejar 12 kilos. Es decir, ese pulmón se puede dañar aún más a través de un patrón respiratorio dañino en cada respiración o dañino en el tiempo dado por una frecuencia respiratoria no sana. Muchas gracias.